Buenas tardes, mi nombre es Montoro Martínez Pedro Armando. Estas son las segundas oportunidades. Soy del grupo 2511 de la carrera en Ingeniería Industrial. Capítulo 17. Pregunta 1. ¿Existe una fórmula o tabla que, independientemente del problema u objeto de estudio, determine el tamaño de la muestra a utilizar? Y la respuesta es sí. Independiente del problema o objeto de estudio, existe una tabla de apoyo de cálculo del tamaño de la muestra por niveles de confianza, al igual que se aplica en la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo con el tipo de población, ya sea finita, que comparte atributos comunes, pero a la vez que constituye una cantidad limitada de elementos sombríos, o infinita, la que tiene un elemento incontable de elementos. Sin embargo, algunos de los autores consideran que lo que determina el tamaño de la muestra, como la forma de seleccionar método de muestreo, es el problema mismo, es decir, la población, el tipo de decisión y los recursos económicos. Pregunta 2. Se sabe que a mayor variabilidad de una población, mayor tamaño de muestra. Explique con sus palabras esta razón. De manera lógica, se supone que conforme aumenta el tamaño de la población, también debe de hacerlo el de la muestra. En cierta medida sí es así, pero la relación entre ambos no es proporcional. La muestra aumenta más despacio hasta que llega un momento en el que, por muy grande que sea la población, el tamaño de muestra no se inmuta. El objeto de la muestra es el permitir realizar estimaciones sobre valores de población. Es necesario a partir del tamaño mínimo. Conforme aumenta el número de elementos de población, personas, hogares, frasio, fabricazo, lo que estamos investigando, es lógico que deba ser mayor la muestra, pero cada uno de los elementos en la población añade al menos a n. Eso también es lógico. Bueno, pregunta 3. Señale las condiciones que deben reunir los elementos de la población a muestrar para aplicar alguno de los siguientes métodos del muestreo aleatorio. El muestreo simple. Cada uno de los individuos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. B. Estratificado. Los estratos o grupos, asignación igual, proporcional, óptimo, y tienen las siguientes características. Son ajenos entre sí. Los elementos pertenecen a cada estrato, no son homogéneos de la población total. Se hace necesario poseer información estadística en cada estrato. Sistemático. Consiste en la selección de una muestra de tamaño n de una lista de n elementos. La manera más ideal de hacer esto es seleccionar un intervalo apropiado y seleccionar los elementos a intervalos iguales a lo largo de la lista. Conglomerados. Mientras que el muestreo aleatorio estratificado, cada estrato presenta cierta homogeneidad, un conglomerado debe considerar una agrupación de elementos que presenten características similares de toda la población. Utilizando la función aleatorio entre 1 y n, se selecciona la muestra aleatoria de 20 números entre 1 y 500. Bueno, la función aleatoria entre en Excel devuelve un número aleatorio que se encuentra entre el límite inferior y el límite superior especificado. La función aleatorio entre siempre devolverá un número entero. Inferior, obligatorio, el límite inferior es el número aleatorio generado. Superior, obligatorio, límite del número aleatorio generado. La función aleatoria entre regresar el nuevo número aleatorio cada vez que se recalcule la hoja de cálculo. Bueno, aquí tenemos la pregunta que dice: haga el ejercicio anterior utilizando la tabla de números aleatorios de apéndice. Apéndice B6 es una tabla de números aleatorios, de ahí el de cada dígito es de 0 a 9 tenga la misma producida. A. 13. Trace una gráfica que muestre la distribución de la población. ¿Cuál es el número de su población? B. A continuación, aparecen los 10 números de los renglones de los 5 dígitos de B6. Suponga que el set de la medida de las 10 medidas muestrales es de 4, 8, 4, que se aproxima a la media de su población 4.5. La empresa comercial desea establecer una sucursal cercana en un centro escolar, pero es necesario confirmar las posibilidades del éxito. Para ello, decide aplicar una encuesta a 200 personas que realmente asisten a dicho centro. ¿Cuáles son los posibles métodos de muestreos para seleccionar quiénes van a establecer? Bueno, sería muestreo aleatorio simple, muestreo probabilístico, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerado.
Bueno, una distribuidora de comestibles al mayoreo con una gran ciudad desea saber si la demanda es bastante grande para justificar la inclusión del nuevo producto. Para tomar la decisión, planea añadir este producto a una muestra de almacenes, los que abastecen para así estimar el promedio de ventas mensuales al distribuidor. Trabajan con 3 cadenas comerciales y con almacenes independiente del trabajo, con 3 cadenas comerciales del trabajo mediano. La cadena tiene 11 almacenes, la B 15, la C 76 y los almacenes independientes son 18. Solo tienen recursos para muestra de 2 almacenes. ¿Cuáles seleccionarían? Bueno, en este problema tomaría una muestra aleatoria de cada una de ellas para ver cuál fue el mejor. Para ello debo de colocar la misma cantidad en tienda. Ejemplo, sumamos A más B más C, independientes, 11 más 15 más 16 más 18 es igual a 60. Y ahí abajo vemos un poco de los resultados de cómo fueron obtenidos. Bueno, aquí está otra pregunta. En una fábrica se desea seleccionar una muestra aleatoria de los expedientes de los clientes para verificar que estén perfectamente adecuados y actualizados con catálogos detallados a los productos que se entregan. Dado que la factura, quejas, etc., se entiende que aproximadamente 200 clientes, además, cada expediente tiene asignado un número adecuado a la antigüedad. ¿A qué porcentaje, qué procedimiento muestra utilizado y por qué? B. Aplicando el método, toma una muestra aleatoria de 20 clientes. Bueno, en este caso utilizaría el método al azar porque el ejercicio dice que cada expediente tiene asignado un número adecuado para la antigüedad. Esto nos conlleva asignarle un número de expediente del 1 hasta el 200 y la muestra aleatoria tomaríamos serie al azar simple y haríamos los papelitos para hacer el ejercicio. El ejemplo ahí son los números al azar que son 20 clientes. Tenemos el 1, el 2, 5, 8, 10, etcétera. Se tienen 3.200 piezas de un proveedor divididas en 4 lotes iguales. En cada lote las piezas están numeradas del 1 al 800. Se desea evaluar la cantidad de piezas y para ello se tomará una muestra de 60 piezas que mantendrán distintas. Se pueden tomar las 60 piezas. Bueno, se pueden tomar las 60 no solo de las 800, sino de las que se pueden tomar de las 60 de las 3.200 iguales, que serían una muestra aleatoria que puede funcionar perfectamente. O sea, pueden hacer al azar dividiendo las 3.200 en 2, o sea, 6.600 por lado y tomar 60 por cada 1.600. Eso sería también la muestra que funcionaría de mejor forma. Bueno, en un hotel, el jefe de limpieza acostumbrado a supervisar el trabajo de realización, los recámaras para ello, a cierta hora del día, revisa la limpieza de algunos de los 250 cuartos que tiene el hotel. Decida al azar en cuántos va a revisar cuando pasa por los pasillos, de tal manera que la supervisión tiene una mejor alternativa. Pienso que el método de supervisión al azar en este caso sí es aplicable, ya que se le dijera que las camareras el número de cuartos se utiliza a hacer la revisión diaria, entonces las camareras podrían solo limpiar las recámaras que se utilizan en la muestra. Bueno, una empresa tiene 3 tipos de clientes: mayoristas 20, medio mayoristas 100 y minoristas 500. Se requiere evaluar la percepción de los clientes y se decide entrevistar a 30 de ellos. A. ¿Qué método de muestreo sugiere? Argumente. Bueno, el tipo de muestreo más adecuado para esta clasificación es el probabilístico. Se conoce como muestreo aleatorio estratificado. Este consiste en seleccionar una muestra de grupos diferentes para llevar a cabo el estudio. B. Para el método de sugerencia, complete los detalles. Dado que se requiere una entrevista a los 30 clientes, la cantidad de muestra de cada uno de los grupos debe ser definida según su tamaño total. Una sugerencia podría ser tomar 25 clientes minoristas, ya que representa el grupo más grande, seguido por los clientes medio mayoristas con una muestra de 5 y los clientes minoristas con una muestra de un cliente. Capítulo 18. Explica qué es muestreo de aceptación. Bueno, este es el proceso de inspección de una muestra de unidad de un lote con el propósito de aceptar o rechazar dicho lote. 2. El muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos: cero inspección o inspección al 100%. Explique las condiciones de cada una de estas. Bueno, cero inspección. En cuanto se acepta el envío, se acepta el lote sin ninguna inspección. Esta alternativa es adecuada cuando se ha demostrado que el proceso de fabricación cumple de manera holgada los niveles de calidad acordados entre el cliente y proveedor. Inspección al 100%. Consiste en revisar los artículos de un lote para quitar aquellos que no cumplen con las especificaciones establecidas. La inspección al 100% se utiliza en aquellos casos que los productos son de alto riesgo y si pasan defectuosos se pueden generar gran pérdida económica. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a las inspecciones al 100%? 1. Tiene menor costo porque en la inspección a menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y la administración de los planes de muestreo. 2. Requiere de menos personal en las actividades de inspección, por lo cual simplifica el trabajo y coordina y
y coordinación y se reducen costos. 3. El producto sufre menos daño dado que menos manipulación. 4. Es aplicable en muestras en pruebas destructivas. 5. A menudo reduce el error de inspección y monotomía. 6. El rechazo de los lotes completos por la exigencia del artículo defectuoso proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. ¿En qué consisten los planes de muestreo por atributo y por variable? Bueno, se extrae aleatoriamente una más muestras de lote y cada pieza de la muestra se clasifica de acuerdo a ciertos atributos como aceptable o defectuosa, y la cantidad de piezas defectuosas se utiliza para decir si el lote es aceptable o no. ¿Cómo funciona el muestreo doble? Se toman dos muestras para decidir aceptar o no. La idea es tomar la primera muestra pequeña para detectar los lotes, los buenos y los malos. Y cuando la primera no se puede decidir, entonces se toma una segunda para llegar a una conclusión definitiva. ¿Qué es y para qué se ocupa la curva OC en el plan para atributos? Presenta la potencia de discriminación de un plan de muestreo. La curva OC grafica las posibilidades de aceptar un lote contra la fabricación defectuosa. Algunas personas tienen mala costumbre de seleccionar el tamaño de muestra igual al 10% del lote. Con base a la curva OC explique por qué esto no es adecuado. El 10% de algunos de los lotes es una muestra que sobrepasa el límite debido a que los lotes grandes y la muestra es destructiva tiene mayor influencia en el lote. Se decide poner práctica la muestra de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida del tamaño grande, el nivel de calidad aceptable, NSA o AQL. Se fija el 4% con infinito es igual a 0.5, el NSL es igual a 16 con B es igual a. La curva OC ayuda a determinar el lote de la calidad del lote. Bueno, continuaremos con esto. Para medir el desempeño de un proceso de una empresa, se cuantifica la proporción de los artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene el porcentaje promedio de artículos defectuosos desde 3.5%. Un cliente de esta empresa exige, antes de enviar los embarques e inspección los lotes, y se aplique una NSA de 2.5. De acuerdo con esto, se diseña un plan apropiado para un LS de 5% y un tamaño de lote grande, obteniendo la curva P. Obtenga AOC para el plan. C. El lote tiene un nivel de igual promedio. Es la probabilidad de aceptarlo. Bueno, tenemos que los datos NSA es igual a 2,5. El NSL es a 5. El P es igual a 3.5. Utilizando el plan de muestreo de aceptación simple mediante el método de Cameron, tomando el 0.05 y el 0.5, tenemos que P1 es igual a 2.5 y P2 esto es igual a 0.05. Lo que nos dice que RC es igual a P1 sobre P2, lo que sería 0.05 sobre 0.025, que esto nos da igual a 2. De acuerdo a la tabla de Cameron, para diseñar planes de muestreo simple, C22, NP es igual a 15.71. Bueno, esto nos da un resultado de 628 y por tanto el plan simple de atributos para garantizar los niveles de calidad requeridos es de N628 y C22. B. De acuerdo a la tabla de Cameron, para identificar la probabilidad de aceptación con NC22 y N628. Bueno, curva CO. Aquí tenemos lo que ya es la curva una vez ya establecida. Una vez obtenida la curva de aproximación, tenemos la probabilidad de aceptar los lotes con 3.5 de los artículos defectuosos. Un promedio P es igual a 0,035, lo cual nos arroja una probabilidad de aceptar de 0,500 aproximadamente. Bueno, si para el proceso que se señala en la pregunta nueva se decide poner en práctica un muestreo de aceptación para variables, el tamaño del lote que se envía a un cliente es de 900 piezas y se requiere garantizar un NSA de 1.5 con un nivel de inspección 4, ¿cuáles son los planes de muestreo normal y severo de que se va a usar el método de desviación estándar desconocida? Datos, tamaño de lote es igual a 900 piezas, el NSA es igual a 1,5, nivel de inspección 4. De acuerdo a la tabla de letras código, se tiene que la letra de código el tamaño de la muestra es K. Así de acuerdo a la tabla para inspección normal y severa, se tiene que el plan de inspección normal N es a 35, el plan de inspección severa es igual a 35, M es igual a 3,70% y M es igual a 2,600. M porcentaje máximo defectuoso del lote. Tomando los datos pendientes del problema anterior y suponiendo un tamaño de lote de 900 piezas
Encuentra el esquema de muestreo usando las tablas 1000 STD 105E con el nivel de inspección 2. Determine los planes normal, reducción y severo sol. Bueno, tenemos que los datos es igual a 900 pesas, el NSA 1.5 y ahora el nivel de inspección es 2. De acuerdo a la tabla de letras de código, el tamaño de muestreo se tiene que la letra código para este plan es G. El plan de muestreo normal es igual a N es igual a 80, C es a 3, R a 4. Bajo este plan se rechaza un lote que se obtiene 4, R es igual a 4, piezas defectuosas o más. Plan de muestreo reducido, N es igual a 32, C es igual a 1, R a 4. Así, si en la muestra se encuentra una o 0 defectuoso, el lote es aceptado. Si se hallan 4 o más lotes, el lote es rechazado. Plan de muestreo severo, N30, C2, R3. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base al 1000 STD 105 usando un SA de 1,5, suponiendo que los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal 2 se encuentren los planes normal, reducido y severo de la aplicación. De acuerdo con lo anterior, este plan garantizará que los lotes con un porcentaje de artículos. Bueno, los datos que NSA es igual a 1,5, tamaños de lotes igual a 12.000 piezas, un nivel de inspección 2, de acuerdo a la tabla con la letra, la muestra M. A, plan de muestreo normal, N es igual a 315, C a 10, R a 11. El plan de muestreo de reducción, N es igual a 125, C a 5, R a 8. Plan de muestreo severo, 315, C 8, R a 9. Por ejemplo, si un lote de un porcentaje de defectuosos es de 2%, entonces el plan normal tiene una probabilidad de aceptarse de 945, mientras que el plan de reducido sería de 958. Es decir, el plan no garantiza que pases lotes con el porcentaje adecuado mayor a la reducción. Aquí tenemos, si el problema anterior en ese deseado es de 5%, utilizando las tablas de Cameron encuentra el plan de muestreo sol. Tenemos los datos de 1.5, NSL, el NSA 1.5, lo mismo, tenemos lo mismo, tomando en cuenta el N de 5 y el B10, se encuentra la tabla C, el NP de 3.8, por lo tanto el plan CIPE por atributos ayuda a alcanzar el nivel del canal es de N215 y CA6, así como se muestra en la tabla. Dice, una firma evalúa la calidad de los materiales primos usando el plan de muestreo N500 y C3. Contribuye a la curva usando este siguiente puntos. Aquí ya como se muestra está graficada la tabla y tenemos la fórmula y la pequeña tabla y una fórmula que está un poco pequeña, pero es la que se usa. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en los lotes usando un SA de 1%, utilizando el 1000 STD 105E y los niveles de inspección 1, 2 y 3. Determinen las posibilidades utilizando datos, tamaño, tenemos el nivel de inspección, su letra código y el plan de muestreo así como se muestra en la tabla, que es el reducido, el severo y el normal. Bueno, el riesgo del producto está definido por A. Es igual a 0,5 para el 1% de los productos defectuosos y el riesgo de consumo está destinado por B para 4.6. Bueno, datos NSA 1.5, A6 y 10. NSA es igual a 1,5, P es igual a 0,5. Bueno, se hacen las operaciones que ya se habían hecho anteriormente. 9N es igual a 265 y C es igual a 7. Usando la misma, la 1105E, en una inspección genera un servicio de administración que determine los planes de muestreo simple para el siguiente nivel sol, así como se muestra en la tabla. Aquí tenemos que un lote de 400 artículos 80 es sometido a una inspección con un nivel 2 y una SA de 5 y 1% de acuerdo con las tablas 1000. ¿Cuál es el plan de muestreo apropiado? N, explique su respuesta. El tamaño de lote es de 480 artículos, el nivel de inspección 2, el NSA de 1.5. Bueno, aquí se hacen los mismos, el plan de inspección manual es de N7, M es igual a 0,35. Para una muestra de N7 tomando un lote de 480, solo se tolerará 5,35 de los artículos defectuosos en el mismo. De ser mayor, el lote tendrá que ser rechazado. El plan de inspección severa es de N7 y M es igual a 335. Para una muestra de N7 tomando un lote, será una tolerancia de 3,55 de artículos defectuosos. Suponga que en la inspección normal de 1000, pero de la 414 se determina una desviación estándar y esta desconocida el tamaño lote N, encuentre la plana apropiado. B, determine el lote si es aceptado o rechazado dado los resultados de la inspección. Fueron los siguientes: 204, 211, 199, 209 y 208G.
Tamaño de la tabla N5, inspección manual M a 9,80, inspección severa M535, X a 602, S a 4,76. De la tabla tenemos la operación arribita, 8,21% de los artículos defectuosos. Usando la inspección normal del artículo sería aceptarlo, pero usando el plan de inspección severa el lote sería rechazado ya que excede el límite de porcentaje de los artículos defectuosos tolerados.